Hola a todos. Hola Mauricio. Listo. Hello. ¿Me escuchas? ¿Sí, tú? También. Muy Déjame ver bien. si puedo acomodar esto por aquí. Como la vez pasada. No, pero es que Oye, cada vez ahora estás estoy de mejorando. carnicero y lo voy a hacer así. Ya. South Bay. Listos. ¿Qué estás Oigan, a todos los cocinando? que nos siguen, si nos pueden poner ahí cuál es la mejor hora para ustedes, estaría bueno. Las 7:30, al menos en mi casa es hora picotes. Oye, ya sé, estábamos retrasados unos minutos, pero muchas gracias a todos los que se están conectando. Hoy vamos a hablar de un tema súper padre que creo es muy interesante en la neta de la discapacidad, que, pues bueno, es de pasar de los cuidadores de ser cuidadores más bien a ser entrenadores, Correcto. que es el paso 3 de estos 5 pasos de cómo ser, más bien de cómo tomar conciencia, cómo desarrollar a las personas con discapacidad intelectual o cómo, eh, pues sí, cómo ayudarlos a que se integren más en sociedad y cómo sean más partícipes y reconocerlos como personas dignas y competitivas, ¿no? Oye, si hacemos como un repaso de los primeros dos pasos para los que apenas se están conectando hoy, Ok, ¿tú? vale, estoy aquí ¿Yo? cortando una rachera. Si se Aprovecho. las enseño, vamos a perder a todos nuestros seguidores. Entonces, no se los voy a enseñar. Bueno, sí. El primer paso fue el tema, bueno, todo esto recordando que es de nuestro libro de la fundación, que es este libro de Hecho con Capacidad. Si lo quieren obtener, me pueden mandar un mensajito, que es sobre 7 historias de jóvenes con discapacidad intelectual que han hecho la excepción la regla, ¿no? Y estos 7 jóvenes, pues bueno, pertenecen a nuestra fundación, a nuestro movimiento. Y el primer paso es, pues, tomar conciencia y dejar a un lado como este sentimiento de culpa, que muchas veces como padres de familia pueden tener este sentimiento de culpa de que, pues, pues, su culpa, ¿no? Que hayan tenido sus hijos a algún tipo de discapacidad intelectual o trastornos del neurodesarrollo, y pues no necesariamente, ¿no? No hay, pues muchas veces comprobado, ¿no?, la causa de la discapacidad, y es más bien reconocer que son dignos y que son competitivos y reconocer su capacidad, ¿no? No tanto el diagnóstico, su limitación, y que no es permanente, ¿no? La capacidad de la persona se va transformando a lo largo del tiempo, se va estimulando por medio de terapias y pues por toda la intervención que se va dando en los diferentes contextos, ya sea en la escuela, en familia principalmente, terapias de nivel social, etcétera, ¿no? Sí, y decíamos que además lo importante es que justo transformemos la culpa en responsabilidad. O sea, no es nuestra Exacto. culpa, pero sin duda va a ser nuestra responsabilidad y siempre decimos que respetamos mucho las experiencias de vida. Nosotros, tanto Alexis como yo, no vivimos una discapacidad intelectual ni tampoco tenemos en nuestra familia directo nuclear eh, esta realidad y entonces siempre decimos con mucho respeto, pues por supuesto que es complejo, ¿no? Sin embargo, si lo asumimos con responsabilidad, entonces la responsabilidad tiene una connotación positiva, nos va llevando a construir de Exacto. alguna manera en torno a las circunstancias y no a vivir un cierto duelo, ¿no? Porque mi vida a partir de hoy se convierte en una tragedia. Y sabemos, ojo, que la primera noticia que nos van a dar este tema, pues nos la van a dar hasta con voz baja, ¿no? Y un poco con Ujú. temeroso. Entendemos también para los doctores que pues esto no es sencillo. Sin embargo, es importante que reconozcamos que hay un doctor español, ¿no te acuerdas, Alexis, que decía
que él veía algunas de las discapacidades intelectuales y de los trastornos del desarrollo como mutaciones. Ujú. Y la mutación responde a un efecto que fíjate, estoy apuntando con el cuchillo. Sí, Este, qué bueno que la, estoy del otro lado de la pantalla. sí, la mutación responde a un fenómeno adaptativo de la naturaleza. Y entonces, en ese sentido, lo que hoy etiquetamos como discapacidad, eh, pues pudieran ser formas, ¿no? De mutaciones que la naturaleza ha tratado de ir creando para librarlos. Y fíjate que sin que sea tema de hoy, pero una buena amiga que tenemos en común, Rosanelli Nava, que parte del Tecnológico Monterrey ha promovido mucho el tema del reconocimiento de la historia de vida de las personas detrás de las discapacidades. ¿No? Estábamos discutiendo el concepto de cómo diferenciamos entre las personas con discapacidad intelectual y las personas con trastornos del neurodesarrollo. Y yo le decía que entiendo que al autismo se le ha tipificado dentro de esta perspectiva de trastorno, por eso es TEA, trastorno del espectro autista. Dice, Ujú. pues sin embargo, realmente este, pues también está dentro de la discapacidad intelectual. ¿No? Y me decía, no, porque no es un trastorno inhabilitante. Y la verdad es que yo me había tardado mucho en caer en cuenta, Alex. De hecho, un discurso que hemos trabajado mucho tú y yo, pero en caer en cuenta que, pues por supuesto que el diagnóstico de discapacidad intelectual tampoco es inhabilitante. Entonces lo que Exacto, tenemos que sí. hacer es pasar de la etiqueta de discapacidad intelectual a la etiqueta de trastornos del neurodesarrollo. Porque Es que no son es que condiciones también se inhabilitantes. llama trastorno del desarrollo intelectual. Claro. Y en ese sentido pensemos que una discapacidad implica la ausencia plena de la Ajá. capacidad de. Claro, cuando hay una discapacidad física, pues es literal. No puedo Ujú. ver, no puedo caminar, no puedo escuchar. Pero curiosamente tipificamos a la discapacidad intelectual como si hubiese una ausencia de la capacidad. Y la verdad es que nos gusta pensar o reconocer que todos los trastornos, o sea, que todos los diagnósticos son de espectro. No Ujú. hay un síndrome de Down, no hay un retraso en el desarrollo, o sea, todos depende mucho de la persona y en ese sentido es bien importante que no nos hagamos culpables o responsables de la discapacidad, sino de la persona que tiene una Exacto, condición de discapacidad, lo cual exacto. nos lleva al segundo paso, que implica llegar al Conocimiento. mayor nivel de conocimiento posible sobre la problemática que me toca, la condición de vida que tiene mi hijo o mi hija, y también hasta cierto punto, o sea, hasta donde yo soy capaz de desarrollar habilidades para acompañar ese proceso. Y decíamos, cómo un foco puede iluminar kilómetros, ¿no? Y en ese sentido, un poco de conocimiento puede abrir mucho la visión. Es que alguien llegó a mi casa y ya me abrí la puerta. Ah, sí. Paso. Entonces, bueno, ese es un segundo paso. Así es, el conocimiento, ¿no? Y a veces, pues es como también difícil aceptar que como profesionales de la salud no siempre vamos a tener como suficiente información, ¿no? O creemos que como profesionales sabemos como la verdad absoluta siempre, ¿no? Y desgraciadamente hace pues algunos años dábamos algunos diagnósticos o alguna información hacia los papás y que pareciera que fuera la verdad absoluta, ¿no? Ahí tenemos el caso de algunos de la fundación que no, pues es que ya nunca va a poder involucrarse, o ya nunca va a poder hablar, o ya nunca va a poder estudiar. Y es como, espérame, o sea, pues no es cierto, ¿no? Y cómo ese conocimiento de este profesional de la salud impacta tanto en la familia como en el desarrollo del paciente, ¿no? Y cómo los papás, pues algunos de ellos, pues o la mayoría no se quedaron ahí, sino fueron buscando otros profesionales o ellos mismos, ¿no? No sé, fueron buscando otras soluciones creadas por ellos muchas veces, porque no creyeron en eso, ¿no? Entonces, Sí, y también digo, siempre decimos, no hay casos de éxito en esto, ujú, hay historias de vida que van exactamente. pasando justo, y a ver, estos pasos que diseñamos para el libro no son Ujú, una invención futurista, ¿no? Es el reconocimiento de lo que hemos visto que otros han hecho, ¿no?
que van Así pasando es. de esta culpa a esta responsabilidad, a este conocimiento, obviamente pasar por miles de terapias hasta encontrar una que les funcionó, pero algo que encontramos que nos pareció muy sorprendente en ese camino es que en todas las historias hay un cambio drástico, precisamente es el tercer paso, cuando pasamos de ser los cuidadores, es decir, mi principal objetivo es que a mi hijo, a mi hija no le pase nada Ujú. y en su defecto pueda ser feliz, a ser entrenadores. Sí, Y a ver, ¿cuál es la gran diferencia? Pues un entrenador te va a empujar, te va a motivar a superar tus límites, te va a llevar a vivir experiencias de la mano, a veces no, te va a acompañar en el fracaso, porque el fracaso se aprende, pero su principal objetivo es que tú desarrolles y exacto. no que tú evites, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el tercer paso en en esta aventura, ¿no? Que es pasar de ser cuidadores a ser entrenadores. Y creo que siempre vamos a cuidar, ¿no? De alguna forma siempre vamos a cuidar, pero creo que en algún punto tenemos que llegar al entrenar, ya sea como papás o como profesionales de la salud, y que el entrenamiento pues tenga mayor peso, ¿no? Que es lo que decías, que tener como ese rol de empuje, de desarrollo, y como dices en el libro, ¿no? Implica mayor disciplina, mayor entrega y mayor paciencia, como cualquier otro entrenador en cualquier deporte, ¿no? O cualquier otra disciplina que implica el desarrollo, ¿no? Porque involucra pues a toda la persona, ¿no? Sí, claro, y tenerle paciencia a esa curva es importantísimo, por ejemplo, digo, compartimos siempre un poco de historias de aquella experiencia de uno a uno, que por cierto es una empresa que todavía existe y mantiene este modelo de tener a los empleados, al 100% de los empleados operarios con algún tipo de discapacidad intelectual. Esto lo pueden buscar en redes sociales, uno a uno, taller protegido. Pero decíamos, no, no van a poder ellos meterse a la máquina purificadora de agua. No, es muy peligroso, no, es mucho riesgo. Este, pues bueno, la cosa es irles enseñando a conocer los límites de los límites de los riesgos, ni siquiera de ellos mismos, ¿no? Y nos dieron muchas sorpresas en ese camino. Me acuerdo mucho esta historia que nos contaba, creo que ya lo citamos el lunes anterior a Pablo Merino, que trabajó mucho tiempo en Downies y su familia fundó este taller protegido en la Ciudad de México que se dedican a hacer tamales. Sí. Y él nos decía es que a una persona con síndrome de Down, ellos trabajaban, ya estoy de vuelta. Ellos trabajaban exclusivamente con síndrome de Down, pero decían, tienes que pasear varias veces por la experiencia. Y si tú vas caminando y te tropiezas, te paras y inmediatamente te das cuenta que te tropezaste porque había un agujero, ¿no? Y había una piedra y la ves y la reconoces y sigues caminando. Y dice una persona que tiene un trastorno justamente cognitivo, hay que regresar y decir, mira, aquí hay un pozo, que hay una piedra. Y hacerlo 10 veces hasta que la experiencia produzca un conocimiento o produzca ya una memoria fija que genere un comportamiento. Entonces, eso es parte de ser entrenadores, ¿no? No tenerle miedo a la repetición y no tenerle miedo al fracaso. ¿Sí? Y justo, o sea, justamente parte de esa experiencia, o que ellos lleven esa experiencia, pues lleva tiempo, ¿no? Y esa escala o ese ritmo, ¿no? Pues en esta población, pues es muy diferente a lo mejor al ritmo que nosotros nos lleva a vivir esa Sí, claro. experiencia. Y que era lo que también decíamos, ¿no? O sea, el tiempo relativo en esta población, o sea, no Totalmente. esperemos que ellos aprendan algo al mismo ritmo que nosotros. Incluso tú y yo, o sea, aprendemos cosas en diferente ritmo y en diferente tiempo, ¿no? Sí, sí, no, esta idea de ya, es que ya tiene edad Exacto, ajá, para ya tiene trabajar. edad. ¿Quién Espérame, te pues sí, dijo? Y su eso edad. Sí, parte de que todos somos distintos y que todos tenemos diferentes características y habilidades y nos cuesta muchas veces diferenciar. Hay un saludo al doctor Antonio Puente, que fue expresidente del APA, hola, Antonio. American Psychological Association. Muchas gracias. Eso, bienvenido. Un gran amigo. Y pues bueno, sí, justo hablábamos como del tiempo relativo en esta población, las personas con trastornos del neurodesarrollo, que queremos que ellos aprendan al mismo ritmo que nosotros y no es así, o sea, creo que es
identificar cuáles son sus habilidades y cuál es su potencial para que podamos incluso nosotros adaptar muchas veces el contexto para que al final ellos puedan lograr sus objetivos y las metas que estamos nosotros buscando que ellos, Claro. Y bueno, logren, habrá ¿no? ciertas habilidades que son, digamos, de adaptación básica, Ujú. que tenemos que aprender todos. Pero también es bien importante que nosotros les demos la oportunidad de decidir. Yo veo mucho que hay muchos talleres protegidos de cosas como repostería y empacado. Y dices, pues es que es lo que pueden hacer. O sea, les preguntamos si es lo que querían hacer. El Exacto. ser entrenador también implica el descubrir, el detonar como esta pasión del otro. Porque, ojo, al menos digo, corrígeme otra vez, ya saben, y también hacemos siempre este disclaimer, este sobreaviso no hay engaño, que yo soy psicólogo entusiasta, eh, con algo de experimentos sociales en el tema, pero yo no soy como Alexis, psicólogo, mucho menos neuropsicólogo certificado, pero de lo poco o mucho que me ha acercado al tema. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención es este fenómeno de la que le llaman la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, que según determinadas experiencias, el cerebro tiene la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales. Básicamente, ¿no? Así en Ujú. idioma, por supuesto, no psicólogo. Sí. Y eh, hay una cosa que aquí sí me voy a pasar de lo técnico, pero según lo que yo entiendo, Alex, corrígeme, tenemos dos glándulas en el cerebro, el hipotálamo, y ¿cómo se llama la otra? No es la pituitaria, ¿cómo se llama? Pituitaria, sí. Es que ¿cuál es la glándula que reacciona o sea, que suelta mucha adrenalina y la que genera como experiencias placenteras? O Bueno, sea, nos falta sí. estudiar, nos O falta estudiar. sea, Bueno, no me lo estoy inventando. El caso es ajá. que cuando Amígdala. tenemos la amígdala, exactamente. Entonces la amígdala no es la amiga, más bien es la enemiga, es la que reacciona ante cualquier señal de amenaza y se defiende, en términos así como muy coloquiales. Ujú, Y el hipotálamo es el que reacciona ante el estímulo positivo y busca ujú. el placer y el crecimiento y más. Cuando somos entrenadores, cuando somos cuidadores, comúnmente activamos a la amígdala porque estamos protegiendo en torno a la amenaza. No, cuidado, aguas, te va a pasar algo, ven para acá, ¿no? Cuidado, te pasó algo, ay, el olor, ¿no? Cuando entrenamos, vamos logrando que tengamos pequeños ciclos de estímulo positivo. Y cuando la persona tiene una evidencia de éxito, eso detona 1000 kilómetros de maratón. Pero si la persona siempre, o sea, nunca pasa el primer metro, por así decirlo, nunca va a creer que puede correr un maratón. Nada más que pase el primer metro. Y justo una mañana me pasó, bueno, mediodía, porque Andrés, mi hijo de 5 años, 4 años, no podía saltar la cuerda. Y entonces se enojó ahí en su clase en línea. Y entonces me dijo, Andrés, ayúdale a aprender. Entonces él solo me dijo, mira, vamos a amarrarla aquí a la banquita. Tú me ayudas de este lado y así le vamos haciendo. Y no podía. Y se enojó y se frustró. Y pues hablé con él y dije, oye, pues así es el entrenar y aprender, ¿no? Sí. No sé si cuento largo, como a la cuarta vuelta pudo. Y luego pudo 10 seguidas. Entonces ahora él ya sabe saltar la cuerda. No lo sabe saltar todavía. Pero el ciclo de estímulos positivos es tan poderoso Claro. que activa el potencial de la persona. ¿Por qué? Porque parte del reconocimiento de la dignidad, de que yo valgo y yo puedo y yo quiero y yo puedo. Entonces, es bien importante que como entrenadores prioricemos el buscar experiencias que les detonen estímulos positivos de logro. Y esto va a detonar un proceso, y ahí sí ya me reservo a la opinión de los expertos, un proceso incluso bioquímico de estimulación que los va a permitir seguir desarrollando más capacidades. Y mucho lo que hacemos dentro de Mindpedia y la terapia que Alexis dirige, enfocada en la autonomía, va orillada hacia allá. ¿Cómo le vamos generando experiencias positivas de éxito, de logro, que estimulen al hipotálamo a decir, mira, yo pensaba que no podía, ¿no? Claro, y aquí es, a ver, ¿por qué? Y es lo que también comentamos mucho en el libro, es cuál es esta necesidad de por qué los empujamos o por qué queremos que sean parte de esta norma, o sea, de por qué quiero que ellos sean igual a nosotros y nos olvidamos de reconocerlos
como individuos, o sea, de que ellos son únicos y de que ellos van a su ritmo y de que ellos van a su forma, ¿no? Y que ellos tienen su manera de hacer las cosas, o sea, hay no Claro. recordar la semana pasada de Jaime, ¿no? Que él tenía su forma de etiquetar la botella, ¿no? Que no era la misma forma que yo normalmente se etiqueta, ¿no? Pero él les acomodaba según como podía, su parálisis cerebral se le permitía, pero al final pudo etiquetar 10 botellas y no era la misma que normalmente se hace, ¿no? Entonces al final, pues cada quien, la realidad es que cada quien lleva su ritmo, su tiempo y su manera, y no es necesario que entren a nuestra norma, simplemente hay que No, ampliarla. exacto, hay que ampliarla. Y fíjate que hoy hace rato platicaba en una entrevista con una persona y me hablaba de una escuela que promueve la inclusión. Y, y con este modelo donde incluimos a las personas en el aula y demás, y le decía, la pregunta del millón, al menos para nosotros, ya no es si incluyes o no personas con discapacidad intelectual, es si tienes o no personas capacitadas en tu Claro, equipo de trabajo para desarrollar el talento de una persona que tiene una estructura mental bastante distinta a la de una persona sin un trastorno del neurodesarrollo. Y entonces quedó callada porque me decía, no, es que son muy influyentes, porque siempre se tan gente y le decía, pues es que eso no es, o sea, eso será suficiente, ¿no? Y entonces claro. también es bien importante que como entrenadores eh, nos demos la oportunidad de cuestionar las habilidades que tenemos para entrenar y desarrollar en ellos esta capacidad. Y si no, buscar ayuda de expertos y de colegas y demás. Nosotros tenemos una red importante de gente que les puede ayudar en eso, pero lo más valioso es que el punto de arranque de quien es responsable de la vida de una persona con discapacidad sea darle la oportunidad de aprender, sea darle la oportunidad de entrenarse. Y entonces el enfoque es desarrollo. Y eso es muy poderoso. Exacto, y no olvidarnos de que somos un equipo, o sea, no tienes que ser entrenador de todo, sino tener como este equipo de entrenadores, ¿no? De diferentes áreas para que tenga la persona con discapacidad o de algún trastorno de neurodesarrollo este desarrollo de habilidades de manera integral, ¿sí? Para poder aprender pues diferentes habilidades, ¿no? De la vida diaria y diferentes contextos. Es correcto, el tiempo que tome, ¿no? Yo creo que hoy en la mañana que platicaba con esta persona, decía, ¿qué importa? Ah, entonces porque la historia era que, pues obviamente el aprendizaje en los demás niños es valiosísimo, ¿no? Y sí, la sensibilidad es una función importante que tienen que tener todos los demás, pero yo creo que es bien importante tengamos siempre el compromiso de priorizar el desarrollo de la persona, sea cual sea su condición, y de veras ser bien honestos y decir, pues tal vez en esta aula, en esta escuela, yo me acuerdo, mi esposa es maestra, y alguna vez me dijo, yo no puedo con 30 alumnos y un alumno que me ocupa la atención en 30. Y ojo, tampoco se trata de simplemente resolverlo con una maestra sombra. Y sí, el entrenamiento en las habilidades sociales se da con la interacción social, de acuerdo. Pero hay ciertas fases, yo no sé, Alexis, tú sabes más cuál va primero y cuál va después, pero hay ciertos procesos cognitivos que se tienen que reforzar y no se pueden reforzar solamente con la exposición a la interacción social. Requieren estructuras, metodologías, Sí, otro tipo de totalmente. procesos de repeticiones y entonces es bien importante que busquemos un lugar especializado para ello y no lo suplamos simplemente con la percepción de que porque mi hijo o mi hija convive, ya va a Sí, vivir de manera digna y plena. sí, y se va a suplir todas las áreas, ¿no? O se van a Exacto. aprender todas las áreas, ¿no? Para nada. Obviamente va a depender del perfil y las necesidades de cada alumno, de cada paciente, pero sí, definitivamente cada área y cada habilidad tiene su lugar y tiene su metodología de desarrollo. Yo creo que uno de los últimos temas que pudiéramos tocar, para no ser tampoco tan eternos estos lives, es que el fin último del entrenamiento no es el proyecto de vida independiente. O sea, este concepto de independencia es tan, o de autosuficiencia es tan abrumador, Uh -huh. que entonces dice un filósofo que iba caminando con otro, le dice, oye, ¿de qué sirve el horizonte? De nada, nada más para no dejar de caminar hacia él.
Entonces, ok, a veces es bueno tener horizonte, pero de pronto también es bueno saber hacia dónde vamos en ese horizonte. Y lo que promovemos nosotros desde Mindpedia y las diferentes iniciativas que hemos generado desde la fundación, incluso es el proyecto de vida es autónomo, es lograr el mayor nivel de autonomía. Y la autonomía es un concepto que permite el reconocimiento de que para algunas cosas soy dependiente y para otras soy independiente. Pero va más enfocado hacia la capacidad que tengo de tomar decisiones y de administrar con mis recursos mis necesidades. Y a veces un recurso es mi papá, mi mamá, un amigo o cualquier tipo de apoyo, ¿no? Pero es aprender a administrar los recursos que nos encuentro, conocer mis límites y mis alcances. Y entonces en la autonomía no hay nivel óptimo generalizado. Depende completamente del caso de la persona, cuál es su mayor nivel de autonomía. Tal vez para alguien que tiene una condición de discapacidad intelectual y además discapacidad física es poder proyectar a través de alguna seña sus deseos, desde tomar agua hasta comer algo. Cuando para una persona con algún otro tipo de discapacidad intelectual sea ir a trabajar, ¿no? De manera independiente, o subirse al camión y demás. Pero eso no implica necesariamente que va a rentar una casa y va a vivir solo y no necesita alguien que le ayude con ciertas cosas, ¿no? Entonces, es importante que también trabajemos en torno al entrenamiento de la autonomía que implica el yo tener la capacidad de discernir entre mis límites y mis alcances y trabajar por desarrollar, por ampliar, ¿no? Ampliar mis límites o ampliar mis alcances para ir haciendo más chicos mis límites, pero probablemente pueda haber límites. Claro, totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues fin del tercer paso. Y pues bueno, nada, como conclusión pues es no querer adelantar su tiempo al nuestro, respetar mucho también sus pasos, su ritmo, y reconocer muchísimo lo como tú decías, sus esfuerzos, sus logros, que eso obviamente va a motivar mucho como a nosotros, ¿no? Cuando te reconocen algo, pues te sientes como pavo real y te dan ganas de seguir Claro. esforzándote y seguir haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Aún con muchas más ganas, ¿no? Por supuesto. Pues muchas gracias. Nosotros vamos a seguir haciendo live si nos siguen también dando su apoyo y reconocimiento y nos siguen siguiendo. Exactamente. No, la verdad es que hacemos esto porque nos apasiona el tema y queda además ahí ya para la perpetuidad de nuestras redes sociales. Los invitamos a compartir esto, no necesariamente la hora, pero sí compartir esta conversación con cualquier persona que tengan cerca de ustedes que tenga de alguna manera directa o indirecta una relación con el tema de discapacidad intelectual. Que sepan que estamos siempre a la orden para una llamada de asesoría, de un poco de orientación y poner también a sus órdenes nuestros servicios de precisamente el cómo desarrollar competencias en la persona, ¿no? No enfocados en el diagnóstico de lo que limita, sino en la evaluación de lo que posibilita. Y por eso el movimiento y el libro son hechos con capacidad. Así que bienvenidos a ser parte de este movimiento. Por ahí en nuestras redes sociales y en la página de internet de hechoconcapacidad.mx pueden tener más información del movimiento, del libro y de lo que sea. Sí, muchas gracias. Y bueno, igual si quieren obtener el libro me pueden mandar un mensaje como ya lo han estado haciendo algunos. Y pues muchas gracias, Mauricio. Y nos vemos el siguiente lunes, igual a las 7:30. Bye. Bye, gracias. Bye.